¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que ya lograron arribar a este auditorio. Continuamos con las sesiones de este primer seminario internacional, Horizontes de la Gestión Crítica. Mi nombre es Mauricio, yo formo parte de Cultura DH y agradezco muchísimo la oportunidad a Benjamín y a todo el equipo de 17 Instituto de Estudios Críticos de poder tener este acercamiento y esta interacción con todos ustedes. El día de hoy vamos a tener la participación de Humberto Salazar. Él viene de Ecuador, es una persona muy experimentada en las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, ese es el tema que convoca su exposición en el marco de este seminario. Y podrán ustedes percatar, si se darán cuenta de la experiencia de Humberto en el tema a través de su propia exposición el día de hoy. Lo que podemos decir acerca de su trayectoria: tiene más de 2 décadas de experiencia en intervenciones con distintas comunidades y poblaciones en su país y en distintas partes del continente. La organización en la que él participa tiene alrededor de 25 años llevando a cabo una serie de actividades en este sentido. Ustedes ya conocen la dinámica, se las recuerdo rápidamente. Hará la exposición Humberto y ustedes podrán elaborar algunas preguntas de manera escrita, que las iremos leyendo en algún momento para que él pueda dar sus respuestas y hacer este intercambio entre todas las personas hoy reunidas. Muchísimas gracias y comenzamos. Humberto, gracias. Gracias a todos por darse un tiempo, digamos, esta tarde para poder fundamentalmente empujar un diálogo que lo que busca es tratar de identificar cuáles son esos elementos que de alguna manera nos caracterizan en tanto a sectores y cuáles son esos puntos de contacto que son necesarios a propósito de las cosas que queremos construir y hacer. A lo largo de este seminario hemos venido trabajando esta idea de qué es la gestión crítica. Y en el diálogo de la tarde anterior yo les decía que, y retomaba esta idea de Ruth, de decir, bueno, que lo crítico es responde a la pregunta de cómo es posible que algo exista. Y entonces, en relación a, ustedes tienen ahí el título de la presentación que se ve en pantalla, que un poco busca establecer una pregunta. Entonces, ¿cómo es esto de la colaboración que se da entre los sectores social, público y privado? Y yo diría que el primer tema de fondo es saber que cada uno de estos genera valor. Y entonces la pregunta de fondo es ¿cómo se genera valor? ¿Qué tipo de valor se genera? Quizás en esos elementos uno va distinguiendo cómo se van acercando o se van alejando determinados actores a partir de las definiciones de cómo construyes valor. Cuando hablamos de sociedad civil, y ese es el enfoque de asociaciones cívicas, digamos, desde la mirada de las asociaciones cívicas, que es el enfoque que yo de alguna manera quiero resaltar, la generación de valor tiene que ver con esto de la construcción del valor público. Y eso es muy diferente a lo que sería la perspectiva de la construcción de valor como un valor financiero. El valor público incluye elementos financieros, pero no se reduce a un tema financiero. Y lo que lo caracteriza es el efecto o impacto que genera este valor en digamos, grupos concretos, en ciudadanías concretas. Ese elemento nos permite tener una cierta, digamos, un cierto lado de aproximación también con lo público, pensado como el sector público estatal. La forma de medir valor del sector público estatal también es en esta categoría de valor público, que es el efecto que tienen sus decisiones sobre las poblaciones a las que sirven. Y sobre esa base es que yo diría que
el primer elemento de reconocimiento para empezar a trabajar y a conversar sobre esta idea de colaboración entre sectores es identificar con claridad cómo estamos construyendo valor y cómo estamos de alguna manera alineándonos o acercándonos a las definiciones o ámbitos que se pertenecen al sector en el que nosotros nos encontramos. Con la base de ese reconocimiento también podemos entrar en relación con los otros sectores. Ahora, aquí yo les quería presentar una idea, ¿no? Porque vistas las asociaciones cívicas y la sociedad civil desde la mirada de los otros sectores, lo usual es que se tienda a plantearlo. Hay dos formas globales que puede uno tener como aproximaciones, ¿no? Hay gente que ve la sociedad civil como algo extremadamente bueno y lo define así, pero también hay otros sectores que las definen como algo extremadamente malo. Y entonces yo quería ahí solo dos frases quería comentarles en relación a esta idea de ángeles y demonios que decía se puede hacer esta mirada de la sociedad civil. Y entonces el uno pertenece a una cientista social mexicana que se llama Soledad Laesa. Y ella dice, en algún libro sobre la sociedad civil latinoamericana, ella decía, ¿no? La sociedad civil me da miedo. Es una señora que entiende muy bien las cosas, sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer. Es buena y desde luego la única adversaria posible de la perversidad estatal. Es tan virtuosa y tiene tanta seguridad en sí mismo que da miedo, decía Soledad Laesa. Y otro autor, en este caso Pedro García Olivo, encontré otro texto así en estas lecturas sobre sociedad civil que decía que sobre la sociedad civil usualmente se fijan únicamente en el lado positivo, benéfico, esperanzador de la sociedad civil y desconsideran su lado negativo, maléfico, desesperanzador. Entonces, al mirar que existen estas posturas, la pregunta de fondo es, bueno, o sea, ¿qué es entonces la sociedad civil si desde los diferentes ángulos se la puede ver como algo extremadamente positivo o como algo extremadamente negativo? Y entonces, frente a eso, creo que la primera pregunta que, digamos, te lleva a distinguir que la sociedad civil no es un conjunto de organizaciones, porque usualmente esa es la forma como se la presenta. Entonces, las asociaciones cívicas como conjunto de asociaciones no definen lo que es sociedad civil, porque puedes tener muchas, digamos, en número, puedes tener una sociedad muy organizada, pero desconectada. Y en esa desconexión, la sociedad civil como actor no se constituye. Y entonces, ¿cómo ir abordando esta aproximación y hacia dónde debería uno ir pensando cuando piensa en sociedad civil? Y es fundamentalmente a proponer que sobre ella hay dos enfoques que de alguna manera no son adecuados para su caracterización. La una es pensarla como un bloque monolítico, ¿sí? Aquí están todos en un mismo saco, todos son iguales, todos se articulan por un mismo interés, porque pensado así resulta ser que la sociedad civil se convierte en un terreno de ángeles o demonios, ¿sí? O son todos buenos o son todos malos. Y el problema de esto es que a partir de allí la sociedad civil ya deja de ser, como decía, esta idea de que empezar a desconocer esta idea de que es un bloque monolítico. Y la otra cosa es empezar a creer que por el mismo hecho de que exista en número, eso significa que se convierta en un sector o en un actor. Y entonces, de fondo, lo que nos permite, digamos, distinguir es que a las asociaciones cívicas, cuando se articulan, lo que está de fondo es un entramado de relaciones. Entonces, la sociedad civil ya no es solo la organización como ente separado. La sociedad civil
en este caso las asociaciones cívicas y esto que llamamos el sector social, aparece como un entramado de relaciones que mientras más cercano es, le permite algún tipo de negociación con los otros sectores respecto de la generación de valor que las organizaciones buscan. En la medida que estas organizaciones están desconectadas, también eso le debilita como actor frente a las relaciones con los otros sectores. Esta forma de aproximarse al tema, en principio lo que plantea es una necesidad, ¿no? Que es romper con con determinadas concepciones que se tiene sobre la sociedad civil, porque en el fondo este sector no es solo, como decía, algo estrictamente pragmático, sino en el fondo también es una noción, es un concepto. Y este tema de los conceptos, el tema de los conceptos es que los conceptos nunca son neutros. Entonces, a partir de cómo se constituye el concepto que tenemos de sociedad civil, también la sociedad en general le asigna un rol. Entonces, ahí yo les voy a dar un caso, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. En muchas ocasiones el gobierno ha dicho que las organizaciones de la sociedad civil son entidades de lucro sin fin. La caracterización de la sociedad civil como entidades de lucro sin fin tiene una consecuencia explícita de política pública, porque tras esa noción se construye todo un aparataje normativo y un conjunto de normas que tienden a develar, ¿no es cierto?, esta idea de que la sociedad civil está apropiándose de recursos públicos. Entonces, a partir de eso, tú tienes una serie de reglamentaciones que están dirigidas hacia la reglamentación o regulación de este sector concebido de esta manera, ¿no? En otras épocas, esas definiciones en otros lugares han sido distintas, y eso también tiene consecuencias en cómo los otros actores y sectores se relacionan con este sector social o con estas asociaciones cívicas. Si la noción sobre sociedad civil es que es un actor protagónico del desarrollo, usualmente van a ver que en la construcción de la política pública, el ejercicio de espacios de participación tendrá que ser congruente con esa noción o concepto social. Ahora, ¿de dónde aparecen esos constructos? ¿De dónde aparecen esas definiciones? Y este es un elemento importante para la definición de las asociaciones cívicas, porque básicamente la noción sociedad civil aparece en el terreno de las luchas y retos colectivos. Ahí se configura ese concepto. En ese terreno que tiene que ver, digamos, con el papel que determinados tipos de organizaciones cumplen frente al momento histórico en el que se encuentran, porque ahí tienes otra línea de aproximación para entender el papel de las asociaciones cívicas, que es que estas no son globos de helio, es decir, que esta figura de sociedad civil como tercer sector tiene un anclaje que es eminentemente histórico, y que en la medida que las organizaciones responden a los retos que la historia les presenta, que el contexto les presenta, en esa medida se configuran. Cada sector va a tener una capacidad de mirar al otro en esta idea de construir una noción, pero los sectores no se constituyen solo por la mirada de los otros, también se constituyen por la propia mirada. Como cuando uno se ve al espejo y descubre y devela para sí mismo un tipo de identidad. Entonces, la gran pregunta de las asociaciones cívicas en este proceso colaborativo con los otros sectores tiene que ver también
con esa respuesta a cómo se mira ante el espejo, es decir, cómo se autodefine la sociedad civil y las asociaciones cívicas frente digamos, tanto al Estado como al mercado, y también sobre la base de la pregunta de cómo se ve vista por los otros, ¿no? Aquí a lo largo de estas reuniones se había hablado mucho de Heidegger, y es precisamente una visión heideggeriana la que está detrás de esta visión, ¿no es cierto? Un siguiente elemento a tratar sobre este tema de las relaciones entre sectores tiene que ver con un elemento, digamos, que define el quehacer, sobre todo de la relación, y bueno, en general de los tres sectores, ¿no? Pero también está presente y muy fuertemente en lo que es la relación entre Estado y sociedad civil. Y esto tiene que ver con la definición de lo público. Y lo público es un concepto que puede tener varias aristas, ¿no? Fundamentalmente, los sectores políticos reclaman para sí la propiedad de lo público, ¿no es cierto? Pero resulta que esa arcilla que es lo público quiere ser modelada tanto por la sociedad civil como por el Estado. Hay momentos en los que el Estado tiene una mayor presencia en relación a lo público, y eso significa que la sociedad civil entra en procesos, digamos, de alejamiento de la posibilidad de tener acceso a lo público. Les doy un ejemplo igual en el caso ecuatoriano, pero les cuento, y es algo que pasó en toda América Latina en realidad, y por eso lo tomo como ejemplo. Pero a fines del siglo XIX se están conformando los sistemas de protección social de todo el continente. Están en un proceso de constitución y conformación de un tipo de Estado que es el Estado liberal, propiamente dicho. En varios países se da eso. Y en ese marco, los estados, y en el caso ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, crea una ley que se llama la Ley de Manos Muertas, que tenía un sentido. Era la expropiación del 50% de bienes de las iglesias. O sea, recupera esos recursos y los pone al servicio de los sistemas de protección. Entonces, los sistemas de protección en ese momento estaban en manos de las iglesias. Entonces tenían educación, casas de huérfanos y asistencia social. Entonces, a través de ese ejercicio que era la Ley de Manos Muertas, más allá que una apropiación del recurso, era la consolidación de una expropiación social de un tema que en su momento estaba en manos de la iglesia. Entonces el Estado asume sobre un tema de interés público y dice: esto es propiedad o rol del Estado. Y frente a eso, frente a esa decisión, la sociedad civil ve limitada una línea de trabajo frente a este modelaje de lo público. Entonces, hay una disputa ahí. Siempre hay una disputa, y por eso es que usualmente en determinados gobiernos no les interesa mucho el relacionamiento con las asociaciones cívicas, y también es difícil desde las asociaciones cívicas también el relacionamiento en muchos casos con los gobiernos, porque encuentra estas dificultades sobre el alcance de lo que se puede y no se debe hacer, de lo que se debe y lo que no se debe, del hasta dónde se puede generar un tipo de trabajo. Ahora, esto de lo público resulta que tiene el concepto de que lo público es lo de todos, es un espacio que pertenece a todos. Esa es una forma de definir lo público. Otra forma de definir lo público es desde una perspectiva que se la ha planteado más desde la prestación del servicio. Entonces, como un bien público o un bien meritorio, que también es algo por lo cual, digamos, en este caso, los estados entran en un tipo de relación con el sentido de generar y de poder distribuir este bien que es necesario o meritorio para
para las poblaciones. Y también lo público se define como esas relaciones vinculantes también, es decir, como un conjunto de elementos regulatorios que definen unos comportamientos y unas normas societales. Pero en ese marco, y dada la conversación como hemos venido planteándola como tratar de entender dónde están los elementos de relación colaborativa a partir de la caracterización, digamos, de determinados aspectos, en este caso que definen la sociedad civil o que definen la relación entre Estado y sociedad civil. Vale la pena decir que una de las principales disputas que existe entre los sectores es la concepción del sistema público como estatal. Cuando el sistema público se autodefine a sí mismo como exclusivamente estatal, deja de lado esta visión de que dentro del sistema público también existe un sistema público no estatal, que es ese en el que de alguna manera las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones cívicas se desarrollan. Aquí en esta lámina quería de alguna manera introducir un tema frente a estas relaciones entre sectores, incluyendo una perspectiva que la usa Oscar Oslak, que es un experto en administración pública. Y él, para la caracterización de los diferentes momentos históricos y para poder caracterizar también, digamos, las etapas históricas relativas a determinados estados, él introduce 3 conceptos. Y eso lo hace, les cuento un poco la anécdota que él contaba en alguna reunión, que la figura la pensó desde la bandera brasileña, cuando dice orden y progreso. Y entonces él dice, en los diferentes momentos los estados y las épocas se cruzan por momentos de estructuración de orden, momentos de estructuración de progreso y momentos de atención de la cuestión social. Entonces, frente a esas 3 dimensiones, se configuran de alguna manera las sociedades. Hay etapas en las que los gobiernos se abocan a la constitución de orden, y eso significa que su actividad principal está destinada a generar los marcos regulatorios, a establecer normativas, a establecer regulaciones de actores, a definir, digamos, una serie de elementos que dan cuenta de un orden constituido. Hay otras etapas en donde los estados, en sus relaciones con el mercado y con las asociaciones cívicas también, o con la sociedad en general, como se podría plantear también, se abocan hacia elementos que están destinados a este concepto progreso, que es en donde fundamentalmente son las relaciones económicas las que priman. Entonces hay estas etapas en las que los gobiernos están abocados a una perspectiva de construcción de progreso, que aquí no tiene nada que ver con que todos estén bien, tiene que ver con progreso como una generación de un plan en donde la centralidad de la estrategia económica, ¿no?, se manifiesta de forma predominante incluso a la constitución del orden. Y las etapas de cuestión social, que es esos momentos en donde los estados de alguna manera empiezan a atender determinadas demandas sociales a partir, digamos, de reconocer una serie de derechos y una serie de dificultades que se dan a lo largo de las épocas. Entonces, frente a esos 3 niveles, también he incluido las 3 esferas, es decir, la esfera del Estado, la esfera del mercado y la esfera del tercer sector. Hay unas relaciones que están ahí, digamos, de conexión, y históricamente también eso hace que determinados sectores de alguna manera estén trabajando o se involucren
en relación a tratar de generar que uno de estos componentes o una de estas dimensiones cobre predominancia en algún momento del desarrollo social. En esta lámina, en cambio, yo quería, y como para ir dando un hilo a la conversación, ¿no? de ir conectando esto que hemos venido diciendo hasta aquí. Decíamos, hay una necesidad de definición de los sectores, hay unos roles, unas asignaciones que cada sector se da en un momento determinado, y hay un elemento que es este elemento de lo público que está permeando la relación entre las asociaciones cívicas y el gobierno. Y en cambio, en esta lámina lo que yo apuntaba a decir es, bueno, si las asociaciones cívicas tienen dos componentes, tienen un elemento público, pero tienen también un elemento privado. Resulta ser que en las relaciones a veces desconocemos ese doble carácter de las asociaciones cívicas, esta doble dimensión de las asociaciones cívicas que les hacen organizaciones híbridas. Es decir, son híbridas porque en la racionalidad de su trabajo puede estar presente una racionalidad que prioriza la perspectiva de los fines públicos, o también puede priorizar la perspectiva de los fines privados. Entonces partimos diciendo que la sociedad civil y las asociaciones cívicas no son un ente monolítico, sino que expresan unas redes de relaciones. Y decíamos, no podemos entender a la sociedad civil solamente como un conjunto de organizaciones, pero al mirar estas organizaciones, cómo son, ya casa adentro cada una de estas, vemos que algo que les particulariza es que tienen esa doble dimensión, una dimensión pública y una dimensión privada. Entonces, de alguna manera, eso les da una cierta ambigüedad. Esa ambigüedad es la que, en definitiva, hace que haya tanta, digamos, en algunos casos, haya leña que echar al fuego, ¿no es cierto? Entonces, esta doble perspectiva pública y privada de las organizaciones. Ustedes ven ahí en la lámina una curva de oportunidades, así está planteada. Entonces, con un ángulo donde plantea los fines privados y con el otro polo que plantea los fines públicos. Una organización voluntaria, de voluntariado, la van a ver ubicada más hacia el lado, con menos presencia en los temas de relacionamiento de mercado. Una organización de profesionistas, una organización cívica que busca, capta recursos y consigue recursos para hacer actividades de desarrollo, probablemente puede estar en esta línea o puede estar en la línea que está más orientada y más articulada hacia los fines privados. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de elementos de cooperación que están presentes como parte del mundo de las asociaciones cívicas, ese mundo de la búsqueda de cooperación, que es la búsqueda de recursos para poder hacer desarrollos o actividades orientadas a sus fines, funciona dentro de lógicas de mercado. Esas lógicas de mercado son que existen recursos escasos y frente a esos recursos escasos se dan elementos de competencia por esos recursos que se hacen a través de diferentes tipos de participación para obtener recursos de una licitación de un gobierno, para obtener recursos de licitaciones que generan fundaciones o organizaciones sociales más grandes. Entonces, no es, como les decía, en principio mi idea no es plantear, y por eso lancé esta primera lámina de los ángeles y demonios, no es plantear una visión de qué es bueno o qué es malo en relación a las asociaciones cívicas. Yo creo que hay elementos que hay que considerar tanto relativo a la necesidad de que las organizaciones cívicas sepan buscar recursos, sepan canalizarlos, como también se puedan sostener los fines y los propósitos que persiguen. Entonces, lo importante aquí a mirar es que en la diversidad de las asociaciones cívicas podemos encontrar organizaciones de diferente índole.
Ahí es donde de alguna manera nos empezamos a entrar al mundo de la gestión crítica. Entonces, en ese contexto y con algunas de estas ideas, ¿qué mismo es gestión crítica aplicada a organizaciones de sociedad civil? Y quizás una línea de intuición, de respuestas, es que esto tiene que ver con esas perspectivas que decíamos en un primer momento, de que las organizaciones de sociedad civil tienen que empezar a prefigurar o prefiguran futuros posibles. Entonces, la gestión crítica está atada a esa perspectiva del futuro posible que la organización plantea para sí, en un marco en el que existe diferencias de intereses, ¿no? En un marco en donde existen competencias por recursos, en un marco donde existen posiciones y posturas antagónicas, en un marco donde para configurarse como un actor social frente a los otros sectores requiere tener puntos de conexión y encontrar puntos de intereses comunes que les permitan funcionar en y configurarse en un interlocutor válido para los otros sectores. Con estas reflexiones, digamos, la gestión crítica va a ser ese elemento que le va a permitir a una organización tratar de entenderse a sí misma en ese contexto. Entonces, uno de los primeros elementos que yo considero importante para pensar la gestión crítica de las OSCs es esto que algunos le llaman como ejercicios de planificación estratégica, pero en realidad yo creo que lo crítico es lo estratégico. O sea, no es digamos, la metodología o el instrumental, sino lo crítico es cómo funciono en un contexto y frente a ese contexto, cómo voy dando respuestas a partir de la tecnología, porque las organizaciones, como les decía la vez anterior, para mí son tecnologías. Entonces yo tengo una tecnología de gestión, he creado una organización con una suerte de técnicas que me articulan y esa tecnología de gestión la aplico para obtener los fines. Entonces la gran pregunta es si yo persigo un fin en un contexto diverso con actores que tienen sus propios intereses, y si esa forma de gestión que yo he definido me va a permitir o no, es oportuna o no, es apropiada o no, en función de ayudarme a alcanzar los fines prefigurados que me planteo. Y para que las cosas no se pierdan de vista, volvemos a lo que decíamos en la primera lámina, que es que cada sector tiene una forma y tiene una asignación específica frente a la generación de valor. Entonces, eso hace que no me pierda, porque podría perderme si soy una organización privada con fines privados, soy mercado. Pero si soy una organización privada con fines públicos, voy a tener otro tipo de formas, incluso de medir el rendimiento. Ya no es el rendimiento que se mide como miden las organizaciones, digamos, empresariales o de mercado, que tiene que ver con la tasa de ganancia, sino que voy a medir mi rendimiento en términos de impactos generados. Entonces, esos elementos son los que van a ir generando una línea de orientación para la intervención de las organizaciones de sociedad civil. Hay otros elementos. Entonces, de alguna manera decía, aquí hay lo crítico a la gestión, tiene que ver con este conjunto de decisiones que debo tomar en función a la generación de valor y a la construcción de futuros posibles, ¿no? Pero esos futuros posibles obligan a las asociaciones cívicas, en momentos como los que vivimos en Latinoamérica, a responder algunas preguntas que yo diría que de alguna manera las posturas a definir son cuál es la posición que una organización tiene frente a la nación, cuál es su rol, cuál es el papel, cómo se prefigura o cómo prefigura futuros posibles frente a lo nacional, a la nación,
¿Cómo se prefigura y cuáles son los futuros posibles que imagina en relación frente a los otros actores y a las personas, a los individuos, a los sujetos también? ¿Cuál es la postura que las organizaciones de sociedad civil o asociaciones cívicas tienen frente al orden y al poder? Porque en esa pregunta tendrás que tomar una posición en relación con determinadas formas y prácticas del otro, en este caso del Estado. Entonces vas a prefigurarte y va a tomar una postura, puede ser a favor, puede ser contigua, puede ser de apoyo, puede ser también de bloqueo, puede ser de resistencia, cualquier cosa que sea. Pero la pregunta de fondo es saber, bueno, ¿cuál es la postura que tomo frente al orden y al poder? Las OSCs hoy las asociaciones cívicas necesitan responder y tener posturas frente a la propia incertidumbre organizacional. Porque, como decía hace un momento, si las organizaciones incluyen una tecnología de organización, que es lo que de alguna manera da cuerpo a la búsqueda y a la forma a través de las cuales va a tratar de conseguir los fines que persigue. Siempre está la pregunta de si esa es la mejor forma y si esa forma en el contexto va a ser adecuada para poder enfrentar la vulnerabilidad a la que toda organización social está sometida y le va a permitir sostenerse en el tiempo. Entonces, ahí está este tema de la postura frente a su propia incertidumbre. Y por otro lado, yo diría que, como para cerrar ese círculo de posturas y de necesidades de preguntas a resolver en contextos tan cambiantes como los que vivimos, es que las OSCs necesitan empezar a reconstruir sus relatos y sus sentidos. Yo creo que el gran momento para una asociación cívica es la reconstrucción del relato y de sus propias significaciones. Porque resulta, y eso es muy común, ¿sí? Hay organizaciones que en el tiempo han ido prefigurando cuáles son las líneas sobre las cuales se va a abocar. Y de alguna manera, si quieren, como que fuera un ejemplo, ¿no es cierto? Es como que cuando uno dibuja una diana para el arco y la flecha, entonces tú sabes que esa diana tiene un centro y tú te acostumbraste siempre a pararte de una determinada manera, jalas la flecha y siempre pegas centro. Pero resulta que el mundo cambia y entonces en la posición actual en la que te estás parando, en algunos casos resulta que la diana ya no está donde estaba, pero sigues lanzando las flechas hacia el mismo lugar. Entonces, es muy importante este ejercicio permanente de reconstrucción de la tecnología organizacional, concebida como ese conjunto de digamos, de formas que yo uso para hacer las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar en un seminario que tiene elementos que son más específicos a la gestión, ¿no? Estas son ideas todavía, pero con elementos que tengan que ver con instrumentos para la gestión, esta lógica te lleva a pensar sobre tus propias estructuras institucionales, cómo están funcionando, funcionan o no funcionan. ¿Funcionan frente a la gestión estratégica o no funcionan frente a la gestión estratégica? Y entonces, esa es la gran interrogante que se tiene que resolver por ahí, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar y poder abrir las reflexiones y seguir iniciar el espacio de diálogo, yo diría que toda organización cívica, y en general toda organización, tiene tras de sí una teoría del cambio y la transformación que está detrás, ¿sí? No necesita ser explícita, no es que está traducida a un código o está traducida en un procedimiento o en un proceso, sino que uno hace, o las organizaciones hacen un conjunto de cosas, desarrollan un conjunto de actividades porque entienden que esas cosas, esas actividades que desarrollan
se orientan hacia una transformación que desean provocar. Entonces, una transformación no me refiero a una cosa exclusivamente política de, bueno, voy a cambiar el país, no, me estoy refiriendo a un hecho que quiero cambiar, ¿no es cierto? Entonces, hay una teoría de cambio que está detrás, ¿no? Y frente a la teoría del cambio, las grandes interrogantes que tenemos que hacernos para la construcción de esa teoría del cambio, o para sacarlo de esta ideología salvaje que decía Sartre, ¿no es cierto? Esta idea de que está ahí, pero no está tan clara, pero está ahí. Entonces, si yo quiero avanzar hacia la caracterización, digamos, de esa teoría de cambio, debería preguntarme, ¿cómo es en este momento y en función de lo que estoy haciendo las oportunidades, o cómo enfrento la vulnerabilidad organizacional en relación a los contextos? La vulnerabilidad organizacional tiene que ver con esto que todas las organizaciones cívicas luchan desde la perspectiva interna, me refiero, ¿no? Que es la sostenibilidad de las organizaciones, es decir, cómo me sostengo en el tiempo, en el fondo. Esa teoría, en mi teoría del cambio, ¿cómo voy a sostener ese cambio en el tiempo? Una de las grandes crisis del mundo de las asociaciones es del instrumento proyecto, y todos los que trabajamos en organizaciones de sociedad civil sabemos que el instrumento proyecto está en crisis, precisamente porque tiene esa característica de corto tiempo y recursos limitados. Sabemos que tenemos que avanzar hacia los procesos, es decir, cómo ir sosteniendo en el tiempo las intervenciones de las organizaciones. Entonces, para la teoría del cambio es crítica esa reflexión, es decir, cómo mis efectos se sostienen en el tiempo, si es que así pretendo que sean, porque también puedo tener con claridad y definir, bueno, los efectos que yo percibo son efectos de ayuda humanitaria, o sea, necesito resolver un tema de un problema puntual en un momento determinado, necesito organizarme, recojo cosas y entrego. Hay esas asociaciones, no digo que esté bien o mal, pero hay organizaciones que trabajan en esa línea, y entonces ahí habrá una definición sobre sus efectos. Pero hay otras organizaciones que dicen, bueno, tenemos que mantener las cosas que vamos haciendo y generar que los impactos se sostengan. Entonces, eso es un tema de fondo, ¿no? Y con eso cerraría, y para poder cerrar el diálogo, la única idea final que les propongo es que no nos olvidemos de esta lógica de que las organizaciones son un entramado de relaciones, porque en el fondo el otro día tuvimos una posibilidad de conversar con un grupo distinto de actores, y a este grupo le decíamos, bueno, la sociedad hoy y las organizaciones hoy no pueden pensarse como elementos aislados, porque el mundo no funciona como elementos aislados. Tenemos una suerte de red neuronal que existe. Esta idea del mundo neuronal no es ficción, existe. Yo les pongo un ejemplo así sencillito que lo vamos a ver en el taller, pero una forma de graficar, por ejemplo, un clúster industrial de producción de televisores, por así decirlo, una industria concretita. Entonces, si tú graficas esa actividad de generación de televisores, tú vas a encontrar, y lo puedes usar a través de estos códigos, del Código Internacional Unificado de la Industria, de actividades industriales. Entonces vas mirando, ¿no? Entonces le puedes dar una numeración, el C2810 que corresponde a cueros, y tú vas viendo cómo se va configurando y descubres que en realidad es una red neuronal, están conectados con puntos, hay sinapsis. Lo mismo nos pasa a las organizaciones. Las organizaciones tenemos en nuestros flujos de procesos organizaciones que participan de una manera, entran al proceso como entregándonos ciertas cosas, ¿no? Generando valor en un punto de nuestro proceso de trabajo, y otras entran en diferentes momentos.
Si empezamos a mirarnos de forma independiente, perdemos esta vista de que las organizaciones no somos islas, y el momento nos exige pensarnos más allá de islas, nos exige pensarnos como puntos de conexión que se articulan, que generan energía, que digamos permiten el flujo de la transformación social. Eso sería mi participación. Gracias. Muchísimas gracias. Te tomo este porque sí. Muchísimas gracias, Humberto, por la exposición tan completa que has hecho respecto al tema que nos propusiste, y empezamos a hacer esta interacción con las personas que quieran hacer alguna pregunta, observación o reflexión sobre lo expuesto. Ya sea que nos los hagan por escrito, o bien quien quiera hacerlo de viva voz, el micrófono está abierto. El primero creo que es Ruth. Ya lo gracias. Bueno, leo tal cual me las pasaron. ¿Por qué la diferencia entre lo público y lo privado? Y añade, me parece que el mercado es eminentemente público, también los actores en el mercado necesariamente tienen que tener entes públicos, si no, no pueden operar. Creamos unas dos y... Continúo con la que tenemos acá también. Son dos preguntas. ¿Cómo enlazar la gestión estratégica con la denominada prospectiva? Gracias. Y la siguiente, se trata en síntesis de administrar la palabra, perdón, administrar la palabra. Ok, gracias. Tenemos tres. Ya, ahí para empezar. Bueno, para responder la primera pregunta, como les decía al inicio, digamos, de la conversación, digamos, de este diálogo, es importante caracterizar a las asociaciones cívicas, es importante esta mirada al espejo de las asociaciones cívicas, y gran parte de esta idea de lo público y lo privado no está referida exclusivamente a distanciar, sino más bien a poder entender cómo precisamente se correlaciona. O sea, el ejercicio que yo propuse estaba orientado a tratar de distinguir que, por ejemplo, en el caso de una organización cívica, los dos componentes definen la organización, ¿sí? Por eso tienen este carácter híbrido y que combina lo público y lo privado como elementos, ¿no? Los sectores y las organizaciones de sociedad civil usualmente se definen desde una perspectiva recesiva, entonces son definiciones en negativo. Por ejemplo, se habla de las ONGs, ¿no es cierto? Entonces decimos son organizaciones no gubernamentales. Se tiende o organización sin fin de lucro. La organización sin fin de lucro tiende como concepto, busca una distancia frente al mercado. La organización no gubernamental como concepto está buscando una distancia frente al gobierno o frente al Estado. Entonces, en ese marco, lo importante aquí es avanzar hacia una definición no de estas que nos alejan, sino de estas que intentan precisamente reconocer el carácter híbrido que tienen las organizaciones, ¿no? Por ahí era un poco la reflexión, y el hilo conductor iba apuntando hacia
En cuanto al tema de la gestión estratégica y la prospectiva, yo diría que siempre la prospectiva es un análisis de tendencias, en el fondo, es decir, implica un ejercicio permanente de reflexión sobre la propia experiencia, y eso es lo estratégico, y incluido como un elemento, digamos, orientado hacia la gestión, es ir recuperando la experiencia de la organización en la que me encuentro. Y entonces, frente a mi propia experiencia vinculada a los elementos de contexto, la prospectiva es cómo me voy a ubicar frente a eso que yo percibo. Entonces, no se trata, por ejemplo, de hacer futurología, digo yo, no es que nos vamos a imaginar cómo vamos a estar de aquí a 10 años, no. Es cómo quiero, qué es lo que yo estoy persiguiendo, cómo está el contexto y qué es lo que he venido haciendo para saber dónde estoy y qué puedo ir ajustando en relación a la lectura del contexto que hago para poder ir avanzando hacia el futuro prefigurado, ¿cierto? Entonces, por ahí un poco orientaría esa reflexión. Y la tercera pregunta de administrar la palabra, no logro entenderla muy bien. No sé si creo que era, no recuerdo quién la propuso. Señalaste que una organización es un tejido de conversaciones, un tejido de relaciones. Ajá. Igualmente, hay un estudio organizacional que señala que en toda organización hay una estructura más rígida y unas estructuras más flexibles. Ajá. Y la interrelación entre estas dos estructuras se da a través de la palabra, de los juegos de las interacciones y las interrelaciones que se forman en una organización. Por tanto, el eje final estaría en lograr administrar la palabra, o sea, los juegos conversacionales entran como parte de lo que se debe administrar y no solamente planificar desde los indicadores duros. Yo coincido con lo que me dices, o sea, yo creo que lo explicaste, más bien yo diría eso es una muy buena aproximación a la temática. Yo no había pensado, por ejemplo, el tema de quizás como palabra, ¿no? Como los elementos de las interrelaciones. Yo creo que es uno de los componentes. O sea, está ahí. Hay otros que son los elementos valorativos que están en las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Hay unos elementos que están ahí. Las emociones, es decir, a veces la gran complejidad de las teorías organizacionales es creer que las organizaciones no se constituyen por personas. Y las organizaciones son eminentemente relaciones entre personas. Están mediadas por unas normas, están mediadas por unos roles, están mediadas por unas asignaciones de recursos. Pero esta lógica de que la sociedad civil en su conjunto y las mismas organizaciones son entramados de relaciones, es decir, puntos de conexión de relaciones, yo creo que es lo que de alguna manera rescata esta humanidad que está en el fondo de cualquier hecho organizacional, porque la organización en sí misma es una organización humana, y entonces los seres humanos tenemos estos, y la palabra, por supuesto, es uno de los elementos centrales a ese entramado de relaciones. Y gracias por el buenísimo. Tenemos otra más, ¿quieres que la lea? Tenemos otra participación, dice, sobre los avances mundiales en las redes de organizaciones, ¿de qué depende su constitución y su permanencia? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cambian la dinámica del desarrollo de un país? Yo creo que el mundo el mundo en el que vivimos, ¿no? Es muy diferente al mundo en el que nacimos. Por lo menos yo, y creo que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, vamos a reconocer elementos muy distintos, ¿no? Si vamos a los elementos así
muy de caso práctico, ¿no? Gracias. Que cuando yo era joven, nosotros teníamos que acordar encontrarnos en un lugar y no podíamos llamarnos por celular. O sea, o ibas. O sea, no... Y llegábamos. Ahora es complejo. O sea, ahora, además, necesitas del celular y dices, chuta, sales de la casa sin celular y te sientes así como un abandono total. Algo me falta. Entonces, lo pongo así como anécdota, pero es simplemente para graficar que el mundo digamos, este mundo conectado, hiperconectado, el mundo del hipertexto en el que vivimos es una cosa que nos marca en todos los hechos humanos, desde el hecho individual y familiar hasta el hecho organizacional. O sea, es muy importante tomar en cuenta eso. Las organizaciones antes de los 90 se enviaban fax para enviar documentos, y enviarte un fax significaba que estés 1 o 2 horas mirando que las páginas pasen de una en una, porque si se te cortaba la página se perdía toda la conexión y otra vez a llamar por teléfono y a poder enviar, ¿no? Entonces este hecho de las conexiones que hoy tenemos, las potencialidades que las herramientas de tecnología de comunicación e información nos ponen, transforma nuestra forma de hacer. Y por eso es que es casi, inclusive, por ejemplo, este edificio, cuando lo ves desde afuera, a mí creo que puede generar muchas perspectivas. Yo lo veo como una colmena, me da la idea de una colmena, no sé cómo lo verán algunos, pero me da la idea de que es una suerte de colmena, ¿no? Celdas conectadas, así como celdas que prefiguran y dan una forma, construyen una forma. Entonces, yo creo que las organizaciones hoy y las redes de organizaciones hoy son eso, o sea, son puntos que se están conectando y que los efectos más fuertes son donde más profundidad hay de esas conexiones. ¿Sí? Hay casos que llegan a conectarse. La otra cosa es que en el mundo de hoy no siempre estas redes se sostienen o tienen interés de sostenerse, de mantenerse en el tiempo. Se tratan en muchos casos de conexiones que se producen en acuerdos con intereses bien concretitos, traducen su interés, actúan sobre el interés y luego se vuelven a ver, tomar su café. O sea, hay mucho de eso también. Entonces, lo que sí creo que es relevante hoy es esta idea de los puntos de contacto. Que mientras más fuertes sean los puntos de contacto, más sólida es una organización de sociedad civil o un interlocutor de sociedad civil que puede ponerse en relación con otros actores y exigir y hacer, ¿no es cierto? Traducir esa organización en agenda, o sea, en una agenda o una plataforma o algo que está buscando, ¿no? Por acá. Dígame usted. De acuerdo, tenemos una participación más por acá. En relación a la transformación necesaria en toda organización, ¿cómo lograr que los actores se enganchen con el objetivo de forma auténtica? ¿Y qué factores dan a quienes ejecutan la motivación para buscar el objetivo de la organización con base en su estrategia? ¿Quieres formular la pregunta, Benjamín? No, adelante. Gracias. Esa pregunta, saben que creo que es muy importante porque nos lleva a la cotidianidad de las organizaciones. Y a mí me parece que hay diferentes formas de ejercer el trabajo organizativo, hay equipos que son, digamos, entre comillas, más eficaces, ¿no es cierto? Lo pongo entre comillas, en el sentido de que tienen un objetivo,
no se relacionan tan cercanamente, pero se organizan hacen cosas, ¿no es cierto? Hay otros equipos, en cambio, que no funcionan si no hay un componente, digamos, fuerte de articulación y de emocionalidad en el desarrollo del equipo, es decir, equipos que tienen compromiso, que buscan, que actúan en función de determinadas incentivos, que son esas búsquedas, principios, afinidades también, ¿no? Que hacen que las organizaciones, y en este caso dentro de la organización, el equipo se desenvuelva y se mueva. Entonces, creo que hay de todo. Las organizaciones te vas a encontrar con muchas formas y muchos equipos, con tal diversidad como es la diversidad humana. En mi organización, por ejemplo, nosotros funcionamos muy cercanamente, somos amigos, trabajamos en conjunto, todos nos movemos de forma mística, por darle un nombre, o sea, decimos, como en Ecuador dicen, nos mojamos del poncho, nos vamos hacemos cosas, nos metemos, ese es nuestro estilo, pero hay otras organizaciones que tienen otro estilo. Ahora, lo importante de fondo, yo creo, es qué tan adecuada es la tecnología organizacional, como decía, para el fin que persigues. Entonces, si en tu horizonte, en la perspectiva del fin, un equipo rígido de jerarquías y no sé qué, con conflictos internos, que no sirve porque no está alineado a eso que tú buscas, yo creo que la misma organización se da el mismo proceso organizacional te va a llevar a modificar esa forma de estructuración del equipo, ¿no? Porque las tensiones son muy fuertes y entonces algún rato decanta la tensión y eso exige el cambio organizacional. Muchas organizaciones que no logran cambiar esas formas internas terminan desapareciendo, o sea, porque ese es el otro elemento. O sea, las organizaciones tienen una vida, tienen elementos, nacen, crecen, se van consolidando y algunas desaparecen y mueren. O sea, otras están en el punto de desaparecer y se recrean, se convierten en otra cosa y vuelve el proceso. Gracias. Por favor, Benjamín. Gracias. A ver, era muy complicado para mí escribir esto y simplemente invito a los demás, a quienes quieran tomar el micrófono, que lo hagan en su turno. Muchas gracias por el panorama tan amplio que nos brindas. Para mí la bisagra central está en tu énfasis en el carácter híbrido que tienen estas organizaciones, tomando elementos tanto del sector público como del privado. Y yo quisiera poner sobre la mesa por un lado, una cierta percepción de el momento que atravesamos en el sector, es decir, tratar de proponer una cierta historicidad a la discusión, trayéndola al presente, como algo que tiene tensiones, que tiene presiones, que tiene... Creo que, abrevando en todo lo que nos has dado, podemos sacar mucho provecho para pensar ese presente juntos. Y por otro lado, quisiera también poner sobre la mesa una cierta comprensión de lo que, al menos en mi impresión, sería no solo la gestión crítica, sino el emprendimiento crítico como tal, que es también un sintagma híbrido. Y creo que esa hibridez responde justamente a la ubicación de ese sector, y creo que no es casualmente que las dos instancias convocantes de este coloquio sean precisamente organizaciones sociales. Creo que la pregunta por las organizaciones sociales ocupa un lugar muy central, por lo tanto, en nuestras reflexiones en general. Y creo también, para ir al presente, en mi percepción, creo que es un sector que está sumamente presionado en estos momentos
Creo que es un sector que está a la defensiva. Tengo la impresión de que es muy entero. Creo que tiene presiones muy importantes de parte del Estado. Estamos en un momento en el que el endurecimiento de los estados está al alza y hay un incremento de las tendencias, pues diría, sin más autoritarias, para decirlo claramente. Y entonces hay hay un cerrar la puerta al sector en general, digamos, una tendencia de los estados de querer bien controlar y dominar mucho más el terreno con respecto al tipo de inserciones que tradicionalmente habían ocupado estas organizaciones. Y por lo menos en México y más allá, creo que en América Latina en general es la situación. En realidad los beneficios económicos que podemos derivar de nuestro estatus legal en realidad son enormemente limitados, lo cual quiere decir que tenemos que sobrevivir básicamente ofreciendo servicios, y creo que hay que distinguir también entre la estrategia y la vida que vienen con financiamientos y apoyos, digamos, de otras instancias, versus la estrategia de operar de algún modo como una empresa justamente en esa proveeduría de servicios. En cuanto a la definición del emprendimiento crítico, creo que ya está implícito en lo que he dicho, porque al mismo tiempo no se trata, por la vocación misma de quienes estamos ubicados en él, de simplemente hacer cualquier otra actividad rentable en el mercado. Es decir, no entramos a lo que hacemos por motivos meramente de poner en movimiento una mercancía como si fuera cualquier otra cosa, y no estamos en el negocio de la maximización de rendimientos. Entonces creo que ahí se ubica el doble reto: por un lado, de permanecer fieles a una intención, a la creación de valores que no son en primera instancia monetarios, y por otro lado, de ubicarnos de algún modo en el mercado que nos permita volver sustentable lo que hacemos, a pesar de no ser una empresa común y corriente en el sentido ordinario. Yo no sé cuántos aquí compartamos esa percepción en general. Me daría curiosidad en caso de que alguien tenga una impresión distinta o que venga de países distintos donde la situación sea otra. Pero para mí esto da cuenta muy claramente de una búsqueda que es la que en mi vocabulario llamé emprendimiento crítico, que es la conjugación de ciertos elementos que vienen de la empresa, pero transformándolos para no quedar atrapados por ciertas lógicas del mercado y ciertas formas de operar en el mercado como empresas. Y por otro lado, digamos, sostenernos frente a un Estado que en resumidas cuentas preferiría que no estuviéramos, o que estuviéramos muy en situación de una especie de lacayismo. Es decir, uno puede sobrevivir bien si es lacayo o del Estado o de la empresa, pero el terreno más independiente, que es el que críticamente interesa afirmar más, por supuesto es la posición más débil. Y creo que eso redondea por lo menos una cierta comprensión de la búsqueda que tiene que ver con esto llamado el emprendimiento crítico. Lo pongo simplemente sobre la mesa, no sé qué es lo que piensen. Adelante, Ruth, por favor. Gracias. Pensando en lo que tu posición, también la intervención de Benjamín, me puse a imaginar un mundo posible en que el concepto mercado ha desaparecido. Bueno, como digo, la diferencia entre lo público y el mercado se borra un poco, ¿no? Y debería borrarse.
social y de la empresa se borra también, ¿no? Si son híbridas, las empresas también son híbridas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y me parece, imitándolo ahora, que tal vez sea una diferencia ética. ¿Somos egoístas o no? Inventamos, o alguien antes inventó toda una mística del mercado, de las leyes del mercado y manos invisibles, etcétera, etcétera, para lograr la píldora, ¿no? Y tal vez, si seguimos pensando críticamente, habría que dejar esa diferencia. Es una especie de llamado a inventar otros conceptos en vez de mercado. Me está molestando cada vez más. Sí. Quizás unas reflexiones finales, y creo que aprovechando las dos últimas intervenciones, ¿no? El primero es algo que se dijo y que creo que, bueno, Benjamín lo trae a colación, pero es este concepto de qué mismo es el rendimiento de estas organizaciones cívicas, ¿no? O sea, ¿cómo se mide ese rendimiento? ¿Qué es esto del valor que generan? Esa respuesta yo creo que de alguna manera nos introduce a esta propuesta de Ruth también de ir eliminando los conceptos, ¿no? O sea, ¿qué mismo es la generación de valor? Porque la generación del valor para una asociación cívica, en mi criterio, es absolutamente ética. O sea, tiene que ver con una postura, con unas posiciones, con unos elementos que son donde pesa otra figura de qué es y cómo mido el valor que genero. Yo por ahí creo que ese es un elemento que nos podría ayudar en ese camino de ir superando, ¿no? Ir cada vez profesionalizándonos en medir cuál es el efecto que vamos generando y además profesionalizándonos en ser más explícitos, más precisos, más, digamos, efectivos incluso en la generación de valor público, que es esta cosa de las organizaciones de sociedad civil. Entonces, por ahí creo que hay un elemento que nos puede ayudar a establecer alguna línea de conexión con otra forma crítica, ¿no? de hacer organización. Porque en el fondo, y ahí les cuento un caso, ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de conversar con la representante de la Asociación de ONGs de Brasil. Y claro, ella estaba hablando sobre un tema que es muy conocido, que es esto del marketing social. Decía, mira, tratando de un poco prefigurar cómo son las relaciones entre organizaciones cívicas y empresas y cómo se puede ir generando algún tipo de relación. Entonces, ella tenía un concepto y decía, hay que diferenciar lo que es el marketing social de lo que es el ejercicio de responsabilidad social. Y decía, cuando una campaña lleva dineros públicos a fines privados, eso es marketing social. Ejemplo, invierto en la comunidad $45,000, invierto en publicidad $500,000. Ejemplo, creo un producto, digamos, para apoyar el mercado justo. Le doy ¿no? Y de ese producto que creo, todos los recursos, o la gran parte de los recursos que alimentan las nuevas ventas, doy 10 centavos de mi producto para los fines, digamos, sociales. Pero en volumen de ventas, las ventas superan ampliamente la prestación que entrego. Entonces, ahí el concepto de rendimiento, o sea, el rendimiento que está detrás de eso es
dineros públicos que se trasladan a fines de apropiación privada, en este caso de las mismas empresas, detrás de elementos de marketing. Si el ejercicio cambia, la definición de ese, digamos, también varía. O sea, si el valor en realidad está en cómo construyen la comunidad, yo voy a poder, y qué es lo que genero en beneficio de un sector, de un grupo. Entonces, ahí yo puedo identificar con claridad qué es lo que estoy haciendo. Estoy llevando beneficio y valor público a una comunidad, o estoy usando o llevando valor público al fin privado, organizacional, de red, de empresa, de lo que quiera que sea que esté impulsando ese proceso. Entonces, yo creo que por ahí yo entendería que puedo tener una intuición de que estaría este acercamiento, tanto para lo que decía Benjamín como para lo que proponía. Gracias.